No es el dinero, es cómo piensan los que ya son libres. La mayoría de las personas cree que el dinero es lo que crea la libertad, pero si eso fuera cierto, todos los que ganan bien ya serían libres, y no lo son, porque el dinero no cambia cómo piensas, solo amplifica quién eres. Por eso hay personas que ganan más y siguen atrapadas, y otras que, con menos, construyen libertad real. La diferencia no está en el dinero, está en la forma de pensar. En este audio vas a entender cómo piensa alguien que realmente entiende el dinero y por qué esa forma de pensar cambia absolutamente todo. Porque cuando cambias tu mente, dejas de trabajar por dinero y empiezas a usar el dinero para construir libertad. Capítulo 1. La ilusión del dinero. Las personas no se vuelven libres cuando ganan más dinero. Se vuelven libres cuando piensan diferente. Esa idea contradice casi todo lo que te han enseñado, porque desde siempre te hicieron creer que el dinero era la solución. Más dinero igual a más libertad. Más ingresos igual a más control. Más riqueza igual a menos problemas. Pero si observas la realidad con atención, vas a notar algo incómodo. Hay personas que ganan mucho dinero y siguen atrapadas. Atrapadas en trabajos que no pueden dejar, atrapadas en estilos de vida que no pueden sostener, atrapadas en decisiones que no pueden cambiar, y al mismo tiempo, hay personas que, sin tener grandes ingresos al inicio, logran construir libertad real con el tiempo. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es ¿cuánto dinero tienes? Es ¿cómo estás pensando? Porque el dinero no es el origen de la libertad, es una consecuencia. Una consecuencia de cómo percibes el riesgo, de cómo tomas decisiones, de cómo estructuras tu vida. El problema es que la mayoría invierte el orden. Primero quiere el dinero, para después pensar diferente. Pero eso no funciona así, porque el dinero no transforma tu mente, la revela, la amplifica. Si tienes una mentalidad desordenada, el dinero no la corrige, la expande. Si tomas malas decisiones con poco, las vas a tomar con mucho. Si dependes de la seguridad, vas a seguir dependiendo, incluso con más ingresos. Y aquí es donde aparece una de las verdades más ignoradas. El dinero amplifica tu identidad, no la cambia. Por eso hay personas que ganan más y siguen viviendo al límite. Por eso hay personas que reciben oportunidades y las pierden. Por eso hay personas que crecen rápido y caen aún más rápido. No es mala suerte, es falta de estructura interna, porque el dinero sin estructura es inestable, es temporal, es frágil y tarde o temprano desaparece. Esto nos lleva al segundo punto. Más dinero no corrige malas decisiones, solo las hace más costosas. Una mala decisión con poco dinero tiene un impacto pequeño, pero la misma decisión, con más recursos, puede destruir años de avance. Porque el problema nunca fue la cantidad, fue el criterio, fue la forma de pensar detrás de cada movimiento. Y ese criterio no se compra, no se hereda, no aparece automáticamente cuando ganas más. Se construye, se entrena, se desarrolla. Pero la mayoría evita ese proceso, prefiere enfocarse en el resultado, sin trabajar en la estructura que lo sostiene. Por eso entra dinero y sale. Por eso hay esfuerzo, pero no hay progreso real. Por eso parece que avanza, pero siempre vuelve al mismo punto. Aquí es donde aparece el tercer elemento clave. Sin estructura mental, el dinero no se sostiene. Puedes ganar más, puedes crecer, puedes tener momentos de expansión, pero si tu forma de pensar sigue siendo la misma, tu realidad también lo será. Porque todo ingreso necesita una base, una lógica, un sistema interno, una forma de operar que lo mantenga. Y si esa base no existe, el dinero se convierte en algo inestable, algo que llega, pero no se queda, algo que sube, pero también baja, algo que genera ilusión, pero no libertad. Por eso hay personas que viven ciclos constantes, suben, bajan, no porque el mundo sea inestable,
sino porque su estructura lo es, y mientras eso no cambie, nada externo lo va a solucionar. Aquí es donde todo da un giro que rompe la lógica tradicional. No necesitas más dinero para empezar. Necesitas pensar como alguien que ya es libre. Eso significa algo muy específico. Significa dejar de ver el dinero como objetivo y empezar a verlo como herramienta. Significa dejar de reaccionar y empezar a diseñar. Significa dejar de buscar seguridad y empezar a construir capacidad, porque alguien que entiende el dinero no depende de él para sentirse seguro. Lo usa, lo mueve, lo dirige, pero no se define por él. Y esa es la diferencia más importante de todas. La mayoría quiere más dinero para sentirse tranquila, para sentirse protegida, para reducir su miedo, pero alguien que realmente entiende el dinero hace lo contrario. Primero construye una mente capaz de operar sin miedo, y luego, el dinero aparece como consecuencia, no como salvación, no como solución, sino como resultado natural de una estructura interna sólida. Por eso, la libertad no empieza en tu cuenta bancaria, empieza en tu forma de pensar, en cómo interpretas las oportunidades, en cómo respondes a la incertidumbre, en cómo decides cuando no tienes garantías. Y si eso no cambia, puedes ganar más, puedes intentar más, puedes buscar más, pero siempre vas a operar desde el mismo lugar, desde la misma lógica, desde la misma limitación. Y eso es lo que te mantiene atrapado, no la falta de dinero, sino la forma en que lo entiendes. Capítulo 2. La diferencia invisible. Hay una diferencia que no se ve. No está en el dinero, no está en el trabajo, no está en las oportunidades. Está en la forma de pensar. Y es tan sutil que la mayoría nunca la detecta, porque desde afuera, dos personas pueden parecer iguales, pueden ganar lo mismo, tener el mismo empleo, vivir en el mismo entorno, pero internamente operan de formas completamente distintas. Y esa diferencia, con el tiempo, lo cambia todo, porque no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Imagina dos personas. Ambas trabajan, ambas generan ingresos, ambas quieren mejorar su vida, pero la primera piensa como la mayoría. La segunda piensa como alguien que entiende el dinero. La primera diferencia aparece aquí. Uno busca ingresos, el otro construye sistemas. La persona promedio se enfoca en ganar más horas, más esfuerzo, más oportunidades inmediatas. Su lógica es simple. Si quiero más dinero, tengo que hacer más. Y eso funciona, hasta cierto punto, pero tiene un límite, su tiempo, su energía, su capacidad física. En cambio, la persona libre piensa diferente. No pregunta solo cuánto puede ganar. Pregunta, ¿esto depende de mí o puede funcionar sin mí? Empieza a construir algo que no requiere su presencia constante, un sistema, algo que, con el tiempo, puede sostenerse por sí mismo, y esa diferencia es silenciosa al inicio, pero devastadora en el largo plazo, porque uno escala su esfuerzo, el otro escala su estructura. La segunda diferencia es aún más profunda. Uno reacciona, el otro diseña. La persona promedio vive respondiendo a las oportunidades que aparecen, a las urgencias del momento, a las condiciones externas. Si algo cambia, reacciona. Si surge algo mejor, se adapta. Pero no hay dirección, no hay intención clara, solo movimiento constante. En cambio, la persona que entiende el dinero, diseña, define hacia dónde va, decide qué construir, qué evitar, qué ignorar. No se mueve por impulso, se mueve por estrategia, y eso le da una ventaja invisible. Mientras otros están ocupados reaccionando, él está construyendo algo específico, algo que tiene sentido en el tiempo. La tercera diferencia es la más incómoda de aceptar. Uno evita el riesgo, el otro lo gestiona. La mayoría fue educada para evitar el riesgo, para protegerse, para asegurar, para no perder, y eso parece lógico, pero tiene un costo oculto. Evitar el riesgo también limita el crecimiento.
Porque todo lo que expande tu vida tiene algún nivel de incertidumbre. Entonces, la persona promedio se detiene, no porque no quiera avanzar, sino porque no puede tolerar lo incierto. En cambio, la persona libre no busca eliminar el riesgo, sabe que es imposible. Lo que hace es entenderlo, medirlo, controlarlo, usarlo a su favor, y esa habilidad cambia todo, porque ya no necesita certezas para avanzar. Puede moverse incluso cuando no tiene todas las respuestas, y eso le permite hacer cosas que la mayoría nunca intenta. Aquí es donde aparece la idea más importante de este capítulo. Dos personas pueden ganar lo mismo y vivir realidades completamente distintas. Una puede sentirse atrapada, limitada, dependiente. La otra puede estar construyendo libertad, con el mismo ingreso, con las mismas herramientas, con el mismo punto de partida. La diferencia no está afuera, está en la forma en que interpretan lo que hacen, en la lógica que usan para decidir, en la estructura mental desde la que operan. Por eso, muchas personas creen que necesitan cambiar de trabajo, cambiar de ingreso, cambiar de entorno. Pero el verdadero cambio no empieza ahí, empieza en algo más profundo, en entender desde dónde estás pensando, porque puedes hacer exactamente lo mismo, pero si cambias la forma de pensar, el resultado cambia. Puedes seguir trabajando, pero empezar a construir sistemas. Puedes seguir ganando lo mismo, pero empezar a diseñar a largo plazo. Puedes seguir en el mismo lugar, pero dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Y ese es el punto donde la mayoría falla, porque intenta cambiar lo externo, sin modificar lo interno. Quiere resultados diferentes, con la misma lógica. Quiere libertad, pensando como alguien dependiente, y eso es incompatible, porque la libertad no es una actividad, es una forma de operar, una forma de ver el mundo, de interpretar el dinero, de tomar decisiones. Y hasta que eso no cambie, todo lo demás será superficial. Por eso, la pregunta no es ¿qué estás haciendo? La pregunta real es ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde la necesidad? ¿Desde el miedo? ¿Desde la urgencia? ¿O desde la claridad? ¿Desde el diseño? ¿Desde la intención? Porque ahí, en ese punto invisible, es donde se define todo, no en el ingreso, no en el esfuerzo, sino en la mente que está detrás de cada movimiento. Capítulo 3. La raíz del pensamiento libre. Hasta ahora, puede parecer que todo es una cuestión de estrategia, de hacer mejor las cosas, de tomar decisiones más inteligentes, de organizar mejor el dinero, pero no lo es, porque la diferencia real no está en la estrategia, está en la forma en que interpretas la realidad, y esa interpretación se construye sobre tres pilares invisibles: tu relación con el control, tu relación con la incertidumbre y tu relación con la responsabilidad. Ahí es donde nace el pensamiento libre, o donde se bloquea. La primera raíz es tu relación con el control. La mayoría de las personas necesita sentir que tiene todo bajo control. Antes de avanzar, necesita claridad total, seguridad, un plan definido, y eso crea una ilusión peligrosa, porque en la vida real, el control absoluto no existe. Siempre hay variables que no puedes prever, siempre hay factores que no puedes manejar, siempre hay incertidumbre. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Espera. Espera el momento perfecto. Espera la oportunidad clara. Espera sentirse lista. Pero ese momento nunca llega, porque el problema no es la falta de control, es la necesidad de control. En cambio, la persona que entiende el dinero tiene una relación diferente con esto. No busca controlar todo, acepta que no puede hacerlo, y en lugar de eso, se enfoca en lo único que sí puede controlar: su respuesta, sus decisiones, su capacidad de adaptarse, y eso le permite avanzar.
incluso cuando no tiene todas las variables claras. La segunda raíz es tu relación con la incertidumbre. Aquí es donde la mayoría se detiene, porque fue educada para evitarla, para reducir riesgos, para buscar estabilidad, para mantenerse en lo conocido. Pero la incertidumbre no es un error del sistema, es parte del proceso. Todo lo que expande tu vida vive ahí, las oportunidades, el crecimiento, la libertad. Pero si tu mente interpreta la incertidumbre como amenaza, vas a evitar exactamente aquello que necesitas. Y eso crea un patrón invisible. Te quedas donde te sientes seguro, aunque no estés creciendo. Prefieres lo conocido, aunque te limite. Evitas el riesgo, aunque eso te mantenga estancado. En cambio, la persona con pensamiento libre no elimina la incertidumbre, la integra. Entiende que no saber no es una debilidad, es una condición natural del crecimiento, y desde ahí puede moverse, puede decidir, puede avanzar, no porque tenga garantías, sino porque no las necesita. La tercera raíz es la más determinante de todas, tu relación con la responsabilidad. La mayoría vive desde una lógica externa, culpa al contexto, al sistema, a la falta de oportunidades. Y aunque algunas de esas cosas sean reales, esa forma de pensar limita completamente su capacidad de acción, porque si el problema está afuera, la solución también lo está. Y eso genera dependencia, dependencia de condiciones, de personas, de momentos correctos. Pero la persona que entiende el dinero opera desde otro lugar, asume una idea radical. Yo soy responsable de mi resultado. No significa que controle todo, significa que responde por todo, por sus decisiones, por sus errores, por sus resultados, y eso cambia completamente su posición, porque deja de esperar y empieza a actuar, deja de reaccionar y empieza a construir, deja de justificarse y empieza a transformarse. A partir de estas tres raíces, aparecen creencias internas que lo definen todo. La primera, la incertidumbre es parte del proceso. No es un obstáculo, no es una señal de que algo está mal, es el entorno natural donde ocurre el crecimiento. La segunda, el sistema no me define. Puede influir, puede limitar en ciertos aspectos, pero no determina quién eres, ni hasta dónde puedes llegar. Y la tercera, la más importante, yo soy responsable de mi resultado. Esa creencia es la base de la libertad, porque te devuelve el control real, no sobre todo lo que pasa, sino sobre cómo respondes a ello. Aquí es donde aparece la idea central de este capítulo. La libertad no empieza en el dinero, empieza en la forma en que interpretas la realidad. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y ver cosas completamente distintas. Una ve problema, la otra ve oportunidad. Una ve riesgo, la otra ve posibilidad. Una ve límite, la otra ve punto de partida. Y esa diferencia no es casual, es mental, es estructural, es invisible. Por eso, el diagnóstico final es este. La mayoría no piensa mal, piensa desde un marco limitado. Un marco donde el control es necesario, la incertidumbre es peligrosa, la responsabilidad es externa, y desde ese marco, la libertad es imposible, no porque no exista, sino porque no puede ser interpretada, porque todo lo que la define parece amenaza desde ahí. Por eso el cambio real no es aprender más sobre dinero, es cambiar el marco desde el que lo entiendes, cambiar cómo ves el riesgo, cómo ves el control, cómo ves tu rol en el proceso, porque cuando eso cambia, tu forma de pensar cambia, y cuando tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia, y cuando tu forma de actuar cambia, tu vida empieza a moverse en otra dirección, no por suerte, no por azar, sino porque, finalmente, estás operando desde un lugar que sí puede construir libertad. Capítulo 4. La forma de pensar que construye libertad. Entender el problema no es suficiente.
Reconocer la raíz tampoco lo es, porque si todo se queda en conciencia, nada cambia. La libertad no se construye entendiendo, se construye operando diferente, pensando diferente, pero sobre todo, actuando desde otra lógica. Aquí es donde aparece el verdadero cambio de paradigma, no en lo que sabes, sino en cómo decides. El primer principio es este: pensar en largo plazo. La mayoría vive en el corto plazo. Busca resultados rápidos, ingresos inmediatos, soluciones visibles. Y eso crea una trampa, porque el corto plazo exige reacción constante. Te mantiene ocupado, pero no te hace avanzar realmente. En cambio, la persona que construye libertad piensa en años, no en días. Toma decisiones que no siempre generan resultados inmediatos, pero que construyen estructura. Invierte tiempo en aprender, en crear, en diseñar algo que crezca con el tiempo. Y al inicio, parece que avanza más lento, pero en realidad está construyendo algo que después se mueve sin él. El segundo principio cambia completamente la lógica tradicional. Priorizar control sobre ingresos. La mayoría pregunta, ¿cuánto puedo ganar? Pero alguien que entiende el dinero pregunta algo distinto. ¿Cuánto control tengo sobre esto? Porque un ingreso alto, sin control, es frágil, dependiente, inestable, puede desaparecer en cualquier momento. En cambio, un ingreso con control, aunque sea menor al inicio, tiene potencial de crecimiento real, busca resultados rápidos, ingresos inmediatos, soluciones visibles, y eso crea una trampa, porque el corto plazo exige reacción constante, te mantiene ocupado, pero no te hace avanzar realmente. En cambio, la persona que construye libertad piensa en años, no en días. Toma decisiones que no siempre generan resultados inmediatos, pero que construyen estructura. Invierte tiempo en aprender, en crear, en diseñar algo que crezca con el tiempo. Y al inicio, parece que avanza más lento, pero en realidad está construyendo algo que después se mueve sin él. El segundo principio cambia completamente la lógica tradicional. Priorizar control sobre ingresos. La mayoría pregunta, ¿cuánto puedo ganar? Pero alguien que entiende el dinero pregunta algo distinto. ¿Cuánto control tengo sobre esto? Porque un ingreso alto, sin control, es frágil, dependiente, inestable. Puede desaparecer en cualquier momento. En cambio, un ingreso con control, aunque sea menor al inicio, tiene potencial de crecimiento real. La mayoría no decide, consulta, busca validación, busca confirmación, busca seguridad en otros, y eso crea dependencia, porque cada decisión necesita ser aprobada. Pero alguien que entiende el dinero opera distinto, escucha, analiza, evalúa, pero decide por sí mismo, asume el costo de equivocarse, porque entiende algo fundamental. Sin autonomía no hay libertad. La segunda mentalidad es actuar sin garantías. Este es uno de los puntos más difíciles, porque va en contra de todo lo aprendido. Nos enseñaron a asegurar, a confirmar, a validar antes de movernos, pero en el mundo real, las mejores decisiones no vienen con garantías, vienen con incertidumbre, con riesgo, con posibilidad de error, y alguien que espera certeza total simplemente no avanza. Por eso, la persona que construye libertad actúa igual, no porque esté segura, sino porque sabe que esperar no elimina el riesgo, solo retrasa el crecimiento. Y la tercera mentalidad es la más estratégica de todas: diseñar en lugar de reaccionar. La mayoría vive respondiendo a problemas, a oportunidades, a situaciones externas, pero no hay dirección, no hay intención, solo adaptación constante. En cambio, quien entiende el dinero, diseña, define qué quiere construir, cómo quiere vivir, qué tipo de estructura necesita, y a partir de ahí, toma decisiones alineadas con eso. No se mueve por urgencia, se mueve por diseño.
y eso le permite algo que la mayoría nunca logra: coherencia en el tiempo. Aquí es donde todo se rompe definitivamente, donde la lógica tradicional deja de funcionar. No trabajan por dinero, usan el dinero para construir libertad. Esa es la diferencia. La mayoría trabaja para sobrevivir, para mantenerse, para sostener su vida actual, y el dinero es el fin. Pero alguien que entiende esto, invierte la lógica. Trabaja, sí. Gana dinero, sí. Pero no se detiene ahí. Usa ese dinero como herramienta para construir sistemas, para crear activos, para diseñar opciones, para comprar tiempo, para ganar control, para reducir dependencia. Y en ese proceso, el dinero deja de ser una meta y se convierte en un medio, un recurso que se mueve en función de una visión más grande. Y ahí es donde empieza la libertad real. No cuando ganas más, sino cuando dejas de depender de la forma en que ganas, porque en ese punto ya no estás atrapado en el ingreso, estás construyendo algo que va más allá de él, algo que crece, algo que evoluciona, algo que, con el tiempo, te libera. Capítulo 5. La verdad que cambia todo. Después de todo lo que has escuchado, después de cuestionar el dinero, de entender la diferencia invisible, de explorar la raíz del pensamiento y de ver cómo realmente se construye la libertad, queda una sola verdad. Simple, directa, pero profundamente incómoda. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de qué tipo de mente lo está manejando. Porque el dinero, por sí solo, no significa nada. No tiene dirección, no tiene intención, no tiene criterio. Solo responde a quien lo usa. Y ahí es donde todo se define. Dos personas pueden tener exactamente el mismo dinero y crear resultados completamente opuestos. Una puede expandirse, la otra puede colapsar. Una puede construir libertad, la otra puede profundizar su dependencia, no por el dinero, sino por la mente que está detrás. Por eso, el error más común es tratar al dinero como si fuera el sistema, como si fuera la solución, como si fuera el objetivo final. Pero no lo es. El dinero es una herramienta, nada más. Una herramienta que amplifica decisiones, que acelera resultados, que expone estructura, pero no reemplaza nada. No sustituye criterio, no corrige mentalidad, no construye libertad por sí solo. La mente es el verdadero sistema. Es el lugar donde todo se origina, donde se toman decisiones, donde se interpreta la realidad, donde se define el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Y si ese sistema está limitado, todo lo que construyas también lo estará. No importa cuánto dinero entre, no importa cuántas oportunidades aparezcan, todo se va a adaptar al nivel de tu estructura interna. Por eso hay personas que crecen y luego vuelven al mismo punto, porque no cambiaron el sistema, solo cambiaron el resultado temporal. Y la libertad no es algo que se compra, no es algo que se alcanza de forma directa. Es una consecuencia de cómo piensas, de cómo decides, de cómo operas en el tiempo. Es el resultado de una mente que ya no depende, que ya no reacciona, que ya no necesita garantías para avanzar. Por eso, cuando alguien realmente entiende el dinero, deja de obsesionarse con él, deja de perseguirlo como objetivo principal y empieza a enfocarse en algo mucho más importante, en construir la mente capaz de usarlo correctamente. Porque en ese punto, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta disponible, flexible, útil, dirigida. Y ahí es donde ocurre el cambio real. No cuando ganas más, sino cuando entiendes cómo operar. No cuando tienes más, sino cuando sabes qué hacer con lo que tienes. No cuando alcanzas libertad, sino cuando te conviertes en alguien que puede sostenerla. Porque ese es el punto final de todo este proceso. No el dinero, no el sistema, no las oportunidades, sino tú, tu forma de pensar,
tu forma de decidir, tu forma de ver la realidad. Y cuando eso cambia, todo lo demás se reorganiza.